Listo. Hola, buen día. Somos el equipo número 3 y vamos a discutir y a exponer sobre el ciclo del nitrógeno. El equipo está conformado por Ángela Dan Andrade, Ana Elizabeth Rivas, Manuel Roberto Mendoza y Luis Ernesto García. Bueno, como introducción, tenemos que el nitrógeno es un elemento químico gaseoso que se encuentra en la naturaleza en grandes cantidades. Es un gas incoloro, inodoro e insípido a una temperatura ambiente y es el componente mayoritario encontrado en el aire que se pueden respirar los seres vivos, constituyendo alrededor de un 78% del aire seco. Es un elemento esencial para la vida en el planeta, ya que forma parte de moléculas importantes como proteínas, ácidos nucleicos, es decir, ARN y ADN, y otras biomoléculas. Además, que es un elemento clave en los ciclos bioquímicos, especialmente en el ciclo del nitrógeno, como se verá más adelante, donde pasa por diversas transformaciones químicas. En su forma molecular, conocida como NOs, es un gas muy estable, poco reactivo, debido al triple enlace que une a cada uno de sus dos átomos, o bueno, sus dos átomos. Esta lo llegamos a encontrar o es utilizado ampliamente en industrias para producción de amoníaco, ácido nítrico, fertilizantes nitrogenados, explosivos, entre otros, y constituye aproximadamente el 3% de la composición química del cuerpo humano. Este gas inerte, pues que como vemos desempeña un papel fundamental en los procesos biológicos y pues de diversas aplicaciones industriales debido pues a sus propiedades químicas. Continuando con la importancia en el medio ambiente, el nitrógeno tiene una gran importancia en este debido a su papel clave en varios ciclos y procesos ecos del ecosistema o ecosistemáticos, como veremos más adelante. Ya es decir, este es esencial en el ciclo bioquímico que implica el intercambio continuo de este mismo elemento entre la atmósfera, los organismos vivos y el suelo. Este ciclo pues permite que el nitrógeno se convierta en diversas formas, como nitrato, amonio y otras que las plantas pueden absorber y utilizar en su crecimiento. Obviamente es un nutriente que limita el crecimiento de ciertas pues de las plantas y por lo tanto pues afecta directamente la productividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Es decir, necesitamos suficiente nitrógeno para mantener la biodiversidad y funcionamiento del ecosistema. Pero por otro lado, el exceso de compuestos de nitrógeno en estos mismos, ya sea por el uso excesivo de fertilizantes o quemas de combustibles fósiles, pues pueden causar problemas al ambiente, como la eutrofización del agua en las regiones, acidificación de los suelos o contaminación en el aire. Por lo que se tiene que, bueno, más bien se señala que el nitrógeno es esencial o como podemos ver, esencial en el ciclo bioquímico, en el intercambio continuo de elementos entre la atmósfera. Uno de estos cambios, como bien mencioné, que se llegan a lograr, pues son los ciclos químicos o bioquímicos y al igual físicos que confieren cada uno de estos elementos. Para el caso del nitrógeno, tenemos el ciclo del mismo nitrógeno, ciclo de nitrógeno, como es bien conocido. ¿En qué consiste? Bueno, consta, pues como bien mencioné, en el intercambio continuo de elementos en la atmósfera, organismos vivos, suelos, en donde pues este ciclo permite que el nitrógeno pueda convertirse en otras distintas formas de ciertas maneras.
Se tienen pues pasos ya establecidos o más bien un recuento de cómo es que el nitrógeno logra cada una de estas etapas. Consiste de los siguientes pasos. Al primero tenemos pues es la fijación del nitrógeno. Convierte el nitrógeno atmosférico relativamente inerte en pues formas reactivas que pueden ser utilizadas por los mismos organismos vivos. Se tiene hasta ahora que existen tres pues formas de fijación de este. La biológica, llevada a cabo por bacterias fijadoras de nitrógeno, como las del género Rhizobium, que forman módulos simbióticos en las raíces de las mismas plantas, leguminosas en sí. Estas características pues poseen que la enzima nitrogenasa cataliza en sí la conversión del nitrógeno atmosférico pues en amoníaco. Otra es la fijación activa, o bueno, no, fijación abiótica. Ocurre durante, esta no es muy común que digamos, pero ya es un proceso físico que llega a ocurrir en tormentas eléctricas donde la energía de los rayos proporciona la suficiente energía necesaria para romper el triple enlace del nitrógeno atmosférico y pues combinarlo con el oxígeno, formando así óxidos de nitrógeno. Y otra es la fijación industrial, es decir, a través de este proceso, el proceso conocido como Haber-Bosch, pues se produce amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno en condiciones a altas temperaturas y presiones, con la ayuda pues de catalizadores de hierro. El segundo paso es la nitrificación, pues en este proceso las bacterias nitrificantes convierten amoníaco en nitritos, después pasan a nitrato y que son algunas formas de nitrógeno disponibles para las plantas. Este proceso pues se lleva a cabo en otros dos pasos, la nitrosación, donde las bacterias nitrosantes como nitrosomas oxidan el amoníaco nitrito, y la nitratación, donde las bacterias nitratantes como nitrobacter oxidan el nitrito a nitrato. El paso 3 es la asimilación. Plantas y otros organismos autótrofos, pues capaces de producir su propio alimento, absorben compuestos de nitrógeno del suelo del agua, como nitrato y amonio, y después los incorporan a sus tejidos para formar proteínas, ácidos nucleicos, clorofilas y otras biomoléculas, pues digamos importantes o esenciales. La cuarta es la monificación. Después de la muerte de organismos, las proteínas y otros compuestos nitrogenados se llegan a descomponer por acciones de bacterias como bacterias heterótrofas, los cuales liberan amoníaco nuevamente al medio ambiente. El, el último paso es la desnitrificación. Aquí ciertas bacterias anaeróbicas facultativas, es decir, que pueden vivir en ausencia de oxígeno, como las pseudomonas y paracoccus, convierten los nitratos en óxidos de nitrógeno gaseosos. Y finalmente el nitrógeno molecular, que se libera a la atmósfera, así completando el ciclo. Aparte de tener estos pasos principales, existen otros procesos secundarios, es decir, como la lixiviación, es decir, el lavado de nitratos por acción de la lluvia, volitización, la liberación de amoníaco a la atmósfera y deposición atmosférica, es decir, incorporación de compuestos de nitrógeno desde la atmósfera al suelo y al agua. Pero en esencia lo que conlleva la importancia del ciclo del nitrógeno es cada uno de estos pasos respectivamente. Las interacciones de los elementos y o compuestos con el medio ambiente son complejas en el ciclo del nitrógeno, debido a que se trata de un ciclo biogeoquímico donde interaccionan componentes biológicos, físicos y químicos de la Tierra y en el ambiente. Este último, mediante fenómenos meteorológicos como la lluvia, provoca que el nitrógeno ambiental que está en la atmósfera precipite hacia el suelo, entrando en contacto con bacterias que tienen la capacidad de aprovecharlo, reduciéndolo en amoníaco o amonio gracias a su metabolismo adaptado a esta fuente de nitrógeno. Sumado a ello, el desecho de animales o materia orgánica en descomposición por hongos o bacterias produce que el nitrógeno llegue a la Tierra en forma de amonio, terminando el ciclo trófico del nitrógeno. Por esta fuente, el amonio producido llega a las bacterias nitrificantes, las cuales oxidan el amonio o amoníaco a nitratos por bacterias como Nitrobacter. Las plantas asimilan por medio de las raíces estos nitratos y producen en su metabolismo sustancias benéficas para estas bacterias, como aminoácidos o azúcares.
azúcares simples que sirven como fuente de carbono para los mismos. Los animales que comen estas plantas también asimilan el nitrógeno presente en ellas y cuando mueren se descomponen volviendo a la etapa de la amonificación. El nitrógeno que no se aprovecha llega a las bacterias desnitrificantes en condiciones anaeróbicas y reducen los nitratos a nitritos y estos a óxido nitroso, que en última instancia llega hasta su forma elemental, que con el tiempo se libera a la atmósfera reiniciando el ciclo. Bueno, pues como ya sabemos, el proceso completo de oxidación del nitrógeno no se puede llevar a cabo simplemente por un solo tipo de microorganismo, sino que en este tipo de procesos están involucrándose dos grandes grupos de microorganismos, como lo podrían ser las bacterias nitrosificantes y las bacterias nitrificantes, las cuales llevan a cabo sus procesos metabólicos de manera secuencial. Este proceso sucede gracias a que en la membrana de las bacterias nitrificantes hay una enzima llamada amoníaco monooxigenasa. Esta lo que hace es que lleva el amoníaco a hidroxilamina, la cual, gracias a la acción de las enzimas hidroxilamina oxidorreductasa, la cual está presente en el periplasma de las bacterias nitrosificantes, logra reducirse a nitrito para posteriormente, por la acción de las bacterias oxidantes de nitritos y la enzima nitrito oxidorreductasa presente en estas bacterias, oxidan este nitrito a nitrato y pues este proceso oxidativo deja una ganancia energética, la cual se utiliza por los microorganismos para poder subsistir, para poder seguir llevando a cabo sus procesos metabólicos. Esta ganancia energética viene siendo la fuente de energía primaria de estos microorganismos, lo cual nos habla acerca del por qué lo llevan a cabo para poder subsistir. Básicamente, estas dos reacciones, como podrían ser las reacciones que lleva a cabo la bacteria nitrosificante y las que llevan a cabo las bacterias nitrificantes, dejan una energía libre de Gibbs. En el caso de la primera reacción de las bacterias nitrosificantes, dejan una energía libre de Gibbs de menos 275 kilojoules por reacción, y en el caso de las nitrificantes, de menos 74.1 kilojoules por reacción. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos está diciendo que al tener estas energías negativas, estas reacciones van a suceder de manera espontánea en la naturaleza, como ya sabemos que suceden, porque el estado inicial de esta reacción es más energético que los resultados de esta reacción, que los productos, lo cual es algo que siempre va a buscar la naturaleza. Y este tipo de actividades son las responsables del desbalance del ciclo de nitrógeno ambiental, lo que conlleva la pérdida de oxígeno en lagos y ríos, causando proliferación de bacterias, que muchos gases tóxicos se estanquen, además de lluvia ácida, erosión en el suelo, causando un suelo poco fértil y sin nutrientes. Anualmente se liberan alrededor de 450 toneladas métricas de nitrógeno gaseoso gracias a procesos industriales, como los principales son la quema de combustibles fósiles y el uso de fertilizantes nitrogenados en la agricultura. La agricultura intensiva depende en gran medida de fertilizantes nitrogenados para aumentar la productividad de los cultivos, y estos fertilizantes siempre tienen compuestos de nitrógeno que escapan al ambiente, que contribuyen a la contaminación del agua y del suelo. La quema de combustibles fósiles, como es el carbón, el petróleo, liberan óxidos de nitrógeno a la atmósfera, lo que contribuye a la lluvia ácida, a la formación de smog y aumenta la concentración del nitrógeno también en el suelo y en el agua. El cambio en el uso del suelo, gracias a la deforestación, a la urbanización, altera el ciclo natural del nitrógeno, así como la producción de alimento para animal o los desechos de las granjas porcícolas, ganaderas.
Y bueno, como les menciono, el ciclo del nitrógeno que se encuentra en la atmósfera tiene un equilibrio delicado y para mantenerlo tenemos que tomar acciones para proteger el medio ambiente, como lo son el uso de energías renovables como alternativa a las de combustibles fósiles y además limitar el uso de fertilizantes, implementando agricultura orgánica, minimizando el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos y además de eso implementar alternativas como el compostaje, por ejemplo, tratamiento de residuos orgánicos y la rotación de cultivos, lo cual mejora la salud del suelo, ayuda a evitar la pérdida de nutrientes, además de que aumenta la diversidad del suelo, mejora su estructura y la retención de nutrientes. Y bueno, el ciclo del nitrógeno es un proceso esencial para mantener la vida en la Tierra, ya que básicamente el nitrógeno forma parte de todas las reacciones metabólicas, como la síntesis de proteínas, tanto de compuestos esenciales para la vida como lo son el ADN, el ATP, y pues además comprender cómo funciona la relación que tienen las bacterias, que son capaces de tomar este nitrógeno y captarlo para hacerlo una forma más fácil de asimilar para las plantas y los microorganismos que viven en el suelo. Y pues comprender los procesos porque nos ayudan a desarrollar prácticas muchísimo más eficientes para la nutrición vegetal, para mantener los nutrientes del suelo y reducir las prácticas agrícolas que afectan la calidad del suelo y del agua, que a grande pues nos va a terminar afectando a todos como población. Como